buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca del fundamento de los apóstoles y profetas. Ningún arquitecto podría afirmar que los cimientos de un edificio carecen de importancias o son insignificantes. De hecho, se puede argumentar fácilmente que es la parte fundamental y crucial de cualquier construcción. El apóstol Pablo utiliza esta analogía de la construcción para poder enfatizar el poder de la unidad disponible para la iglesia al tener a Jesús como la principal piedra angular y a los apóstoles y profetas como el fundamento. La iglesia de hoy tiene el gran privilegio de mantenerse firme sobre el fundamento de Cristo, inquebrantable de la iglesia del nuevo pacto, y poder transmitir la verdad del evangelio de la incircuncisión a otros tal y como se nos ha transmitido a nosotros. Esto debería darnos valentía para poder proclamar el evangelio de la gracia incluso en la actualidad. La tarea no es fácil, siempre podemos sentirnos como si estuviéramos luchando una batalla muy difícil. A lo que sí podremos aferrarnos es que al avance del reino de Dios por medio del evangelio se apoya en el corazón mismo del fundamento de los apóstoles y profetas y la persona y la obra de Jesucristo. Esto ya se ha establecido y no hay necesidad de establecer más este fundamento. Es por la fuerza de esta revelación final y autoritativa que la iglesia de hoy puede ser alentada y motivada a extender aún más la obra de la proclamación del evangelio de la gracia. Y la mejor manera de perseverar en el evangelio es comunicándolo, sea dándolo a conocer, y no debemos olvidar el dedicarnos al ministerio de la palabra revelada con hambre y expectación mientras buscamos compartir el evangelio de la incircuncisión con cualquiera que entre en contacto con nosotros. Podemos hacerlo con valor y resistencia debido a nuestro gran privilegio de ser una iglesia que se fundamenta en Jesucristo, nuestra principal piedra angular. El término apóstol hace referencia a un embajador en el Nuevo Testamento. Este término se refiere principalmente a los hombres que fueron comisionados por Jesús para representarlo ante el mundo y ser sus portavoces. Por lo tanto, la cercanía estrecha con Jesús en su ministerio terrenal y ser testigos presenciales de su resurrección era un requisito. Por razones simbólicas, eran 12 en total. En el contexto de Israel del Antiguo Testamento, esto servía para señalar un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Pablo es un caso excepcional, ya que recibió su apostolado por un medio ligeramente diferente. En Gálatas 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Jesús afirma el papel fundacional de los apóstoles en uno de los evangelios, donde le dice a Pedro en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La imagen es clara. Cristo, el constructor de la iglesia, funda su iglesia sobre los apóstoles. Esto es precisamente lo que Pablo afirma, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús también aclara la naturaleza del papel fundacional de los apóstoles. Estos hombres han de ser sus portavoces designados. ¿Quiénes son estos profetas? Es probablemente que Pablo se refiriera
a los profetas del Nuevo Testamento, que también recibieron inspiración divina en la época de los apóstoles para trabajar junto a ellos o ayudarles en su labor. Relativamente pocas dudas surgen de la validez de los evangelistas, pastores y maestros contemporáneos, pero sin embargo hay numerosas voces en la iglesia de hoy que están llamando a una restauración de los apóstoles y profetas, pensando que estos ministerios son la clave para su continuo crecimiento y vitalidad. El asunto es importante y esta enseñanza es un esfuerzo para poder buscar una guía en las Sagradas Escrituras. Es decir, los apóstoles en un sentido muy real nos dan a Cristo. De hecho, cuando hablan, lo hacen en su nombre y con su autoridad delegada sobre ellos. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo, la plenitud de la revelación que vino por medio de él, y esta enseñanza apostólica fue a su vez confiada o entregada a la iglesia del nuevo pacto, una vez y para siempre. Todo esto informa nuestra comprensión de este papel fundacional. En Efesios 2, versículos 20, la Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este mismo pensamiento se refleja en una de las cartas de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribamos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Juan afirma que los apóstoles recibieron su enseñanza y autoridad del Señor Jesús mismo, y que ellos mediaron la revelación de Cristo a nosotros. No todas las personas de la era neotestamentaria que se llamaban apóstoles, o a los que sus seguidores les dieran este título, eran de verdad apóstoles. Así como en tiempos del Antiguo Testamento había falsos profetas, también en los del Nuevo Testamento hay falsos apóstoles y profetas. Mucho del contenido de la segunda carta de Pablo a los Corintios nos refleja este asunto. Maestros posiblemente judíos, helenísticos, itinerantes de la iglesia de Jerusalén habían llegado a Corinto aparentemente con cartas de recomendación, y parece que se jactaban de ser iguales a Pablo o aún superiores a él en un esfuerzo por arrebatarle el liderazgo de la iglesia. Pablo identifica a tales personas como en 2 de Corintios 11:13, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Jesús mismo elogió a la iglesia de Éfeso porque habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Estas referencias y otras más nos muestran claramente que muchos que se nombraban apóstoles, o a quienes erróneamente se habían dado este título, estaban circulando por las primeras iglesias cristianas, y el discernimiento era necesario. Pablo pedía una cuidadosa evaluación de los fenómenos espirituales. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19, la Biblia dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retener lo bueno. Acuérdate, los profetas siguen inmediatamente después de los apóstoles en la lista de los dones ministeriales en Efesios 4:11, y su actividad está muy conectada con la de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo tenía una alta opinión de su función, y a uno puso Dios en la iglesia
primeramente apóstoles, luego profetas. Además, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, junto con los apóstoles, los profetas eran dones complementarios para la era del fundamento de la iglesia. Las descripciones históricas del Nuevo Testamento nos pueden afirmar estos papeles complementarios. Los profetas del Nuevo Testamento primero aparecieron por nombre en los Hechos cuando un grupo que aparentemente vivía en Jerusalén fue a Antioquía y uno de ellos, Ágabo, predijo correctamente la gran hambre que venía. Pronto Antioquía tenía su propio grupo de profetas que residían allí: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Pablo. Otros 2 líderes y profetas de Jerusalén fueron escogidos para poder llevar la carta del concilio a Antioquía, a Siria y a Sicilia, y durante el viaje consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Al regresar el apóstol Pablo de su tercer viaje misionero, se quedó en casa de Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y aprendimos que las mujeres eran activas y reconocidas como profetas. En este tiempo, Ágabo viajó a Jerusalén, a Cesarea, y profetizó que los judíos de Jerusalén atarían a Pablo y lo entregarían a los gentiles. Las cartas de Pablo, escritas antes que el libro de los Hechos, indican la presencia de los profetas tanto en la iglesia que él había establecido como en las que no había establecido, y esa fue la iglesia de Roma. Por ejemplo, él proveyó instrucciones sobre las actividades en Corintios, diciendo en 1 Corintios 14, 19, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Las mujeres eran profetas en la iglesia de Corinto. Los romanos deberían usar su don de profecía conforme a la medida de su fe, y los tesalonicenses fueron amonestados a que no menospreciar las profecías. Las cartas de Éfeso registrará la opinión de Pablo de que junto con los apóstoles, los profetas eran fundamentales para la iglesia, y aparentemente el libro de Apocalipsis se extiende como una profecía, otorgando así a Juan el ministerio o la función de profeta. Estos informes muestran claramente que había grupos de profetas reconocidos en la iglesia primitiva, frecuentemente asociados con los apóstoles. Los apóstoles como Bernabé, Sila, los dos parecen ser reconocidos como apóstoles. Saulo, Pablo y Juan también servían como profetas. En Hechos 13:1 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos profetas sí viajaban de vez en cuando de iglesia en iglesia. Tanto hombres como mujeres fueron reconocidos como profetas. Los profetas tenían influencia espiritual junto con los apóstoles y ancianos en las creencias y prácticas de la iglesia primitiva, aunque nunca se les asignaron responsabilidades específicas como profetas, como es el caso con los obispos y ancianos. Los profetas conservaban su integridad con auténticas declaraciones inspiradas que se adherían a las escrituras y doctrina apostólica. No hay instrucciones de cómo calificar como profeta ni cómo nombrar profetas como parte de la jerarquía del liderazgo de la iglesia para siguientes generaciones. Aunque había profetas reconocidos en la era del Nuevo Testamento, lo que tenía más impacto era el don de la profecía
que activaba a la iglesia del nuevo pacto. El profeta Joel del Antiguo Testamento, movido por Dios, profetizó: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. De forma significativa, Pedro, cuando explicó el suceso de Pentecostés y relacionó la evidencia de las lenguas con la predicción de Joel del derramamiento del Espíritu, 2 veces repitió que hijos e hijas y hombres y mujeres profetizarán. Curiosamente, Juan notó el testimonio de Jesús en el espíritu de la profecía en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Todos los creyentes son parte de una misión profética universal y están dotados como uno o más dones espirituales, de los cuales muchos tienen que ver directamente con declaraciones sabias, instructivas y edificantes al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo claramente enseña que cada creyente no será un profeta en términos de un puesto reconocido, ni aún de ser usado regularmente por el Espíritu de esta manera. La identificación de un don de profecía separado implica esto. Sin embargo, al mismo tiempo anima a que todos los creyentes ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía, porque el creyente en Cristo que profetiza lo hace para la edificación, exhortación y consolación de los demás, y no hay limitaciones en el espíritu de la profecía. En las palabras del sermón profético de Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 39, la Biblia dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al mundo sobre aviso. En el Nuevo Testamento no da instrucciones para el establecimiento del profeta en la estructura gobernante jerárquica de la iglesia, y en realidad el contenido de una profecía siempre debe ser probado por la superior autoridad, las Escrituras, y ser responsables ante ellas. Sin embargo, la iglesia debe anhelar la profecía. Al mismo tiempo, algunas de estas funciones que tratan de la revitalización y expansión y alimentación de la iglesia deben estar presentes en cada generación. Debemos animar a que cada creyente sea guiado y lleno por el Espíritu, a que se deje utilizar como siervos del Señor, porque se necesita de todos los dones para la edificación y poder completar el cuerpo, y también para movilizar al cuerpo a alcanzar el mundo con Cristo. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.